Arratsalde-on guztioi. En primer lugar, desearos un feliz año a todos. Y comenzamos el pleno ordinario de hoy, martes, día 8 de enero del 2019. Habiendo quórum suficiente, empezamos el pleno con el primer punto del día, que sería la aprobación del convenio de encomienda de gestión entre la Escuela Municipal de Música y Danza de Donosti San Sebastián y el Ayuntamiento de La Sarteoria para la gestión unificada de nuevas bolsas de trabajo conjuntas. Han recibido la información correspondiente en la Comisión de Régimen Interior. ¿Alguna formación política quiere intervenir? Pues paso a dar lectura del dictamen de la Comisión, que dice así: la Comisión Informativa de Régimen Interior, Participación Ciudadana y Transparencia, con 13 votos a favor, 7 del Partido Socialista, 4 de H. Bildu, 2 de AJPNV y 1,5 de Aldo Lasarte Puede, 1,5 abstención de Aldo Lasarte Puede, propone al Pleno la aprobación de la encomienda de gestión de la Escuela Municipal de Música y Danza de Donosti San Sebastián para la gestión unificada de nuevas bolsas de trabajos conjunta con el Ayuntamiento de La Sarteoria. Pasamos entonces a votación. ¿Votos a favor? Pues por unanimidad de los presentes queda aprobado. ¿Alguna formación quiere hacer explicación de voto? Pues pasamos al segundo punto del orden del día. Declaración institucional presentada por el Grupo Municipal EH Bildu en apoyo de Iñaki Errazkin y Ainhoa Inchaurrandieta. Para su presentación tiene la palabra el portavoz de dicha formación, el señor Barrio. Espainiako kontu auzitegiak urriaren 10ean ateratako sententzia dela, zeinan Iñaki Errazkin eta Ainhoa Intxaurrandietak egindako kudeaketa babesten den, Lasarteoriako EH Bildu udal taldeak ondoko adierazpen instituzionala onartzea proposatzen du. Lasarteoriako udalak Iñaki Errazkin eta Ainhoa Intxaurrandietari gure elkartasuna eta babesa helarazi nahi die modu personal batean. Mina eta sufrimendua eragiten duten egoerei aurre egin beharra ez diogu inori desio. Horregatik, funtsezko iruditzen zaigu, herritar guztien eskubideak ziurtatuko dituen justizia demokratikoa baliatuz bidezko ebazpenak bermatzea. Era berean, ardura publikoak ditugunoi, interes orokorraren eta elkarbizitza sozial eta politikoaren defentsan jardutea exigitu behar zaigu. Uneak arduraz jokatzea eskatzen du, eta hala dagokigu. Instituzioetan ardurak ditugunok, politika interes personaletik kanpo utzi behar dugu. Hau kontutan izanik, egindako irakurketa ez litzateke interes politikoetarako erabili behar. Bueno, egia esan mozio honen asmoa da babes personal, babes humano, ez politikoa nahi bada, baina bai Iñaki Errazkini eta bai Ainhoa Intxaurrandietari. Horregatik, bueno, eztabaidarako dauden txandetan ez dugu parte hartuko, ze, bueno, ulertzen dugu hori, babes humano proposamen moduan adierazpena. Mila esker. Mila esker, Barrio jauna. ¿Alguna formación política quiere intervenir en el debate? Pasaríamos entonces a la votación. ¿Votos a favor de la declaración institucional en apoyo de Iñaki Errazkin y Ainhoa Intxaurrandieta presentada por EH Bildu? ¿Votos en contra? Pues con 6 votos a favor, 9 votos en contra y ninguna abstención, queda rechazada la declaración institucional. ¿Alguna formación política quiere hacer explicación de voto? Señora Antxordoki, portavoz de AJPNV, tiene la palabra. Atxalde-on da urte berri on denoi. Gipuzkoako hondakinen arazo larriari irtenbidea eman nahian hartutako erabaki politikoen kudeaketak lurraldeko elkarbizitzaren krisialdia ekarri zuen lehengo legealdian. Politikan naiz gizartean. Gutxiengo batek, gehiengo demokratiko batik bere jarrera inposatu nahi izan zion. Europako markoaren zuzendaritzatik bat egiten duen legezko
zilegizko, bidezko eta behin betiko konponbidearen aurrean inponsaketa bat egon duzan. Batzar Nagusien aurkako erabaki bat hartu zen alegia. Arduradun politiko guztiek arduraz jokatu behar dute, interes orokorren alde eta giza politiken elkarbizitzaren defentsan. Erakundeen kudeatzen duten autosontzien demokratikoki adierazitako gehiengoen borondateari zortzaio errespetua. Gipuzkoan asko dira hondakinen kudeaketan inguruan irekitako epaiketak, berme demokratiko guztiekin garatu behar diren hiritar ororen eskubideak babestuta. Errugabetasun printzipioa jarraituz ez dugu erakundeekin ekintza politikoan parte hartu dutenen ardura ekonomikoz kaltetzerik nahi. Baina, hemen komentatu duzue kudeaketa babesten dituela. Eta kudeaketa babestu baino juizio honeko esaten duna da, beren deklarazioetan esaten dutena da, errauskailu bat egiteko asmoa zutela, baino dimentsio txikiago batzuetan. Eta, gaur egun egingo dena nik uste hori dela, beste gabe. Antxordoki jauna, Barrio jauna, zurea da hitza. Eskerrik asko, Markata jauna. Explicación de voto. Bai. Pena ematen digu jasotako erantzuna. Pizkate, nik uste dut guk baino gehiago sententziak esaten dula dena, edo ia guztia, dena. Eta horregatik horretan oinarrituko gara. Sententzia, nik aholkoa, hemen dago, aholkoa emango nizuke guztiei eta, herritar grabazioa ikusten duten herritarrei. Sententzia irakurtzeko, sententzia guztiak bezala pixkat luzea da, eta batzuetan agian, tekniko edo, baina esan beharrako guztia hor esaten da. Nik pizkat historia txiki bat egingo dut, eta gero horretan esandakoetan aipamenak edo egingo ditu. Batetik pizkat historia egiten, goratu behar da, 2011an, PNV eta PSOEk, incineradoraren adjudikazio kontratua, eta SUAPAP kontratatu zituzten, legislaturaren bukaeran azken minutuan esan daiteke, eta ospatu zuten, Fari eta Azkari eta Fari ospetsu batzuekin ere bai, limoiak, limoi beltzak, ez limoiak, ez limoi beltzak, angulak eta ez dakitzer. Gero, 2013an, Bilduk erraustegiren kontratua gelditzen du, eta jarraian, PNV eta PSOEk, Bilduko Ainhoa Intxaurrandi eta Iñaki Errazkin auzeperatzen dituzte. Erraustegia gelditzeak sortutako gastuak beraiek ordaintzea eskatuz. Eta, duela hilabete batzuk, 2018ko urrian, Espainiako kontu auzitegiak Ainhoa Intxaurrandi eta Iñaki Errazkini arrazoia ematen die, egindakoa ondo egin zutela esanez, eta, hitzez hitz, no se puede considerar probado que dicha resolución haya supuesto un daño a los fondos públicos de GHK. Bai estatuz. Gainera, hala izan balitz ere, funts publikoek kalte jasango bazuten ere, kalte horiek no pueden imputarse a los demandados quienes no tuvieron ninguna intervención en la contratación de una infraestructura sobredimensionada. Kalte horien arduradunak EAJ eta PSOE dira. El sobredimensionamiento de la planta de valoración energética previsto en el contrato resuelto impedía el cumplimiento del contrato, del mismo contrato resuelto. De manera que cualquier respuesta que se hubiera dado, incluida la modificación del proyecto, sin resolución del contrato, hubiese convertido en especulativos los contratos swap. En definitiva, hubiese hecho que hubiese sido mucho más caro, hubiesen sido mucho mayores los perjuicios para la ciudadanía guipuzcoana. Horregatik, interes orokorren babesan hartu zen erabakia, eta hori da Espainiako kontu auzitegiak esaten duna. Sententzian hainbat elementu oso interesgarriak agertzen dira, denak ez ditugu aipatuko, baina, bai, elementu batzuk edo gertara batzuk.
eliten interesan alde lanean ari direnen EAJ eta PSOE demandatzaileen arrazoiak eta herritarren interesen alde direnen, kasu honetan Ainhoa eta Iñaki demandatuen arrazoiak hor egon dira eztabaidan. Bueno, honakoak dira EAJ eta PSOEren demanda aurkeztu zutenen arrazoiak. Eta, bueno, sententzia irakurrita, 14 orrialdean, esaten da. Eta hori da, esandakoa, demandak planteatzen zuna edo esaten argudiatzen zuna. Entrando en el fondo del asunto, la demanda vincula la producción del daño, cuya indemnización reclama al acuerdo de fecha de 13 de noviembre de 2013, firmado por los demandados, Ainhoa e Iñaki en este caso, con la UTE, Consorcio de Gestión de Residuos de Guipúzcoa, por el que se acordó la resolución del contrato para la construcción y explotación del consorcio. El daño a los fondos públicos se concretaría, según la demanda, en los pagos realizados por la UTE en virtud del referido acuerdo resolutorio, así como en los pagos realizados en virtud de los contratos swap concertados para la cobertura de los riesgos de tipo de interés vinculados a la financiación del contrato resuelto. Bueno, demandaren arabera, horiek izango ziren, demanda aurkezteko arrazoiak. Las pretensiones de la demanda se basan en que el pago de las indemnizaciones y demás consecuencias económicas del acuerdo de resolución del contrato del consorcio constituyen daño a los fondos públicos, ya que, a juicio de los demandantes, la resolución contractual, digamos, ruptura del contrato, pues de alguna manera, no hubiera debido tener lugar, era ilegal y se efectuó de manera irregular contraviniendo la normativa emanada de las Juntas Generales de Guipúzcoa. Bueno, hori da, demandan esatendera. Horren aurrean, bueno, honakoak, herritarren interesen alde lanean aritu diren EH Bilduko Ainhoa Intxaurrandi eta Iñaki Errazkiren arrazoiak. Eta, bueno, guratu, hain zuzen, hauei, Espainiako kontu auzitegiak, hauei arrazoia eman die. Eta, sententzian, holako arrazoiak erabiltzen ditu. 15. orrialdean esaten du. Los demandados alegan, entre otros motivos de oposición a las pretensiones de la demanda, que los pagos realizados como consecuencia de la resolución del contrato mixto, lejos de suponer un menoscabo de los fondos públicos de GHK y del consorcio, llevaron consigo un ahorro, ya que evitaron la ejecución de una planta de evaluación energética sobredimensionada y técnicamente ineficiente, cuya construcción y puesta en funcionamiento hubiera generado unos costes mayores. Bueno, honi, auzitegiak arrazoi eman dio. 16. orrialdean esaten du. Los demandados alegan que la planta incineradora proyectada estaba sobredimensionada y que por ello, en caso de que el contrato no hubiera sido resuelto y se hubiera construido y ejecutado la referida planta conforme a las previsiones contractuales, el resultado habría sido la existencia de una instalación como mínimo ineficiente, con unos costes de explotación muy superiores a los inicialmente previstos como base de la decisión de contratación y, en el peor de los casos, completamente inútil si el sobredimensionamiento hubiese excedido de ciertos niveles a partir de los cuales no es viable técnicamente el funcionamiento de la planta. Por otro lado, se alega que cuando se concluyó el acuerdo de resolución con la UTE, esta había promovido un procedimiento arbitral por incumplimiento del contrato en el que reclamaba una indemnización muy superior al importe que finalmente se pagó en virtud del acuerdo. GHK podría haber sido condenada al pago de cantidades mayores a las satisfechas en virtud del acuerdo. Bueno, hori da, demandatuak, Ainhoak eta Iñakik alegatu zutena, erantzun zutena, eta bueno, horri, auzitegiak arrazoia eman die. Bueno, esan dakoa, hainbat gertakari edo hainbat puntu konkretuagoak, ez? Gertakaria, bueno, lehen esan dugu, 2011 urtean, GHK, EAJ eta PSOE gobernantza dela, erraustegiaren obra adjudikatzeko eta swapa sinatzen dituzte legegintzaldiaren azken minutuan, lehen esan dugu. Bale. Sententziak esaten duena. EAJak eta PSOEk hasieratik zekiten proiektua gaindimensionatuta zegoela. Zehazki, itzazit, sententziak horrela esaten du. Hasieratik zekiten proiektua gaindimensionatuta zegoela. Eta hala ere sinatu zuten. Bueno, 16. orrialdean.
La prueba obrante en autos acredita suficientemente, a juicio de este tribunal, que la planta de valoración energética, cuya construcción y explotación constituía el objeto del contrato del consorcio, estaba efectivamente sobredimensionada. EJak bazekiten. Eta, sententzian ere, aipatzen dira, ze estudiotan, ze ikerketan, ze dokumentuetan, oinarritzen da, auzitegiaren erabakia, ez? Edo, frogatzen zuten, hain zuzen, gain dimensio hori. Jarraitzen dut, 11. orrialdean. Eta esan hainbat dokumentu, ez? Notas técnicas de la firma de ingeniería IBH de fechas 15 de junio de 2009 y 16 de diciembre del 2009. 2009, 9, no 11, 9. En ambos documentos se afirma lo siguiente: considerando el supuesto caso de cumplirse la prognosis más favorables de generación de residuos, la incineradora, planta de valoración energética, funcionará muy por debajo de su carga de diseño. Beste documento batean, obra igualmente en las actuaciones un mensaje de correo electrónico remitido por don Juan Lari Carrillo, project manager de la firma de ingeniería mencionada, fechado el 5 de mayo del 2010, sobre potenciales riesgos detectados, en el cual concluye que la planta de incineración está sobredimensionada. Sentencia nere aipatzen da. El informe de la firma de ingeniería Altair, fechado en octubre de 2013 y titulado Análisis actualizado del documento de progreso 2008-2016, PIGRUP 2008-2016, pone igualmente de manifiesto que la incineradora contratada estaba sobredimensionada. Consta igualmente en las actuaciones del pliego de prescripciones técnicas del denominado Consejo Medioambiental de Guipúzcoa, fase 1, así como en el proyecto básico de dicho complejo, aprobados en julio de 2016 por la Asamblea General del Consorcio, documentos que contemplan la construcción de una incineradora de dimensiones inferiores a la prevista en el contrato inicial resuelto por los demandatarios, lo que confirma también que la planta inicialmente prevista estaba sobredimensionada. Orduan, jakinaren gainean erabakia hartzen da. Beste gertakari bat, edo beste zea bat. 2013ko azaroaren 13an, Bildok kontratua eten eta errostegia gelditzen du. Sententziak esaten duna. Lanak etetzea, Bilduren aldetik, erabaki egoki eta onuragarria izan zen Gipuzkoarrentzat. Sententziak, esaten duen moduan. 17. orraldean, irakurri daiteke nahi bada. La no resolución, eta hor no resolución esaten duenean, ez etetzea, ez gelditzea, a secas, no era, en este caso, una opción viable, habida cuenta del sobredimensionamiento de la planta de valoración energética, cuyo objeto del contrato resuelto, que hacía ineficiente, sino directamente inviable la planta. Hori da, sententziak esaten duna. Beste gertakari bat. PNV eta PSOEk soapen kostuagatik eta arrostegia gelditzeagatik sortutako kalteak ordaintzea eskatzen dizkiete Ainhoa eta Iñakiri. Hau da, 11 milioi kontratua gelditzeagatik eta beste 36 milioi soapen kostuengatik. Hor ere, horretan ez gara luzatuko, baina benetan dirua nolabait gaizki gastatuta edo baldin bat zegoen, eta nolabait dirua errekuperatu nahi baldin bazituzten, Ainhoatik edo Iñakitik eurorik ez duzu aterako. Hor, beste nonbaitera barko zenukete, bankoen edo hoien gana elegitea aurkeztu, ez? Baina, ez, kontua ez zen hori, kontua ez zen dirua, kontua zen Iñaki eta Iñakiren kontrajotea. Orduan, errostegia gelditzeagatik sortutako diru kaltei dagokienez, sententziak esaten duna. No habiéndose acreditado por la parte actora, es decir, demandante, que la modificación contractual podría haberse hecho sin coste para GHK, ni que el eventual coste de la modificación habría sido menor que la resolución contractual pactada por los demandados, no se puede considerar probado que dicha resolución haya supuesto un daño a los fondos públicos de GHK, lo que excluye que pueda apreciarse la existencia de responsabilidad contable por este concepto. Esandakoa, no se puede considerar probado que haya resolución que haya supuesto daño a los fondos públicos de Gipuzkoa. Hartutako edozen beste neurria edo kaltegarriagoa izango zen. Besteak beste, momenturen batean, PNVk eta PSOEn planteatzen zuen berdimensionatzea kontratua apurtu gabe. Hori garestiagoa zen. Orduan, hartutako erabakia
Ez dago zalantzarik, eta kontu epaitegiak esaten du, Gipuzkoarrentzat onuragarria izan da. Aztu beste kontu guztiak. Sententzian ere aipatzen da, azkenean konstruktorei ordaindutako indemnizazioa edo ez dago justificada, eta además menciona que los 11 millones no llegan ni a la mitad de lo que pretendía la UTE. O sea que gainera, negoziatzaile onak izan ziren, kontratu horren mozketa, hori negoziatzerakoan, eta lortzerakoan justu erdia ordaindu behar izatea. Gorotu behar da, Bildu dela UTEarekin akordioa lortzen duena. Zeinaren arabera, UTEak eskatzen zuenaren erdiare zen ordaintzen. Eta sententziak, azpimarratzen duenez, es circunstancia relevante, también en el presente caso, que los demandados no tuvieron intervención alguna en la contratación de la planta de evaluación energética, es que me sale de incineradora, sentitzen dut, sobredimensionada. A este respecto, si se entendiera que, como consecuencia del sobredimensionamiento de la infraestructura inicialmente proyectada, GHK tuvo que afrontar unos costes, sean los de la resolución del contrato o los que hubiera generado la modificación del proyecto, que no habría tenido que soportar, si el proyecto inicial hubiese previsto una instalación correctamente dimensionada. Dichos costes, o sea, en el supuesto de que, vamos a ver, el supuesto de que los demandantes no tuvieran intervención alguna, dichos costes serían imputables exclusivamente a la contratación de la incineradora mal dimensionada. Contratación en la que los demandados en este procedimiento no tuvieron intervención alguna. Claro, kontratazioa EAJak eta PSOEk egin zuten. Ez Iñakik eta ez Ainhoak. Orduan, kostu hiek edo gastu hiek inputableak izango balira, ordaindu beharko zituzten, eta kasu horretan helegiteren bat edo demandaren bat edo diru eskatu behar baldin bazan, eskatu behar zioten EAJari eta PSOEri. PNV eta PSOE kontratatutako osoapen kosturi dagokionez, hor ere, pizkat eta laburtzen, no se puede considerar probado que dicha resolución haya supuesto un daño a los fondos públicos de GHK, lo que excluye que pueda apreciarse la existencia de responsabilidad contable por este concepto, si se entendiera que, como consecuencia del sobredimensionamiento de la infraestructura inicialmente proyectada, GHK tuvo que afrontar unos costes, dichos costes serían imputables exclusivamente a la contratación de la incineradora mal dimensionada, contratación a la que los demandados en este procedimiento no tuvieron intervención alguna. Pizkat da aurreko idea errepikatzea. Beste gertakari bat, beste elementu bat. 2018ko urriaren 8an, hori Espainiako kontu auzetegiak, Ainhoa eta Iñakiri arrazoia ematen dion sententzia kaleratzen du. Eta sententziak esaten du. No siendo posible, por las razones expuestas, declarar que la actuación de los demandados al firmar el acuerdo de resolución del contrato del consorcio haya ocasionado daño a los fondos públicos de las entidades actoras, no se ocasiona daño, la demanda presentada por dichas entidades ha de ser desestimada. Hori da sententziak. Hau da, eta laburbiltzen. Bilduk egindako kudeaketa zintzo eta egokia izan zen. EAJ eta PSOEren kudeaketa ordea Gipuzkoarrentzat kaltegarria eta Ainhoa eta Iñakiri dagokionez krudela izan da. EAJ eta PSOE izan baitziren azpiegitura gaindimensionatu baten kontratua sinatu zutenak. Kudeaketa ona versus kudeaketa txarra. Herritarren interesen aldeko kudeaketa versus elite eta lobby ekonomikoen aldeko kudeaketa. Hori da, sententzia honek agerian uzten duna. Bukatzaldera, beste gertaera bat, eta kasu honetan gertaera ez dago zehazki zuzenki lotuta, albotik bai, sententziarekin, baina, 2018ko iraileko Lasarteorako udalbatzarrean, Jesus Zaballos alkateak, Ainhoa eta Iñakiri buruz esandako gezurrarekin lotuta dago gertaera hau. Hainbat komunikabideen babesarekin, EAJ eta PSOEk lobby ekonomikoen defensan abiatutako bilbide zikin honetan, Ainhoa eta Iñakiren izena eta ere zikindua eta erebelia izan dela PNV eta PSOEren aldetik behin baina goiagotan. Honen adibide bat da Lasarteorako plenoan
hori, Jesus Zaballos alkatearen ahotik entzun izan duguna. Ainhoa eta Iñakiri buruzko egezurrezkoak ziren argumentazioak plenoan esanez. Zehaz mehatz, irailaren Lasarte Oriako plenoan Jesus Zaballos alkateak onakoa esan zuen. Eta, bueno, aktatik hartutako azalpena. Cuando EH Bildu llegó a la Diputación Foral de Guipúzcoa, paralizó la incineradora. Tanto el diputado de Medio Ambiente como la presidenta de GHK paralizaron la incineradora. Este nuevo gobierno del PNV-PSOE les denunció porque había informes de los letrados de GHK y la Diputación que les decía a ambos que no eran competentes y que no podían tomar esa decisión de echar para atrás la licitación. Vale. Ha habido un juez, eta hemen dator kontutxoa, ha habido un juez y una sentencia y se les ha condenado a ellos con una responsabilidad patrimonial. Es decir, con su dinero tienen que responder de la indemnización que se tuvo que pagar a los guipuzcoanos y guipuzcoanas por la paralización de la incineradora. Y no solo a ellos, porque ahora lo que dijo el tribunal, desde aquí, sentencia, bueno, vale, porque lo que dijo el tribunal es que también se tiene que ir contra aquellos miembros del Consejo de GHK que votaron también a favor. Bueno, vale, iraileko plenoan, alkate jaunak esandakoa. Gezurra da, gezurra, eta ez da bakarra alkateak pleno batean esaten duena. Grabazioak hartu eta zerrendaren bat egingo dugu egunen batean. Baina, bueno, ez irailean eta ez orain, Ainhoa eta Iñaki ez zeuden kondenatuta beraien diruarekin ezer ordaintzera. Nahikoa da. Ez da onargarria Jesus Zaballos alkateak Lasarte Oriako plenoan Bilduko Ainhoa eta Iñakiren aurkako gezurrak zabaltzea. Eta bukatzeko, eta ja, oain bai, nolabait, oain, bueno, egiten dugun, valorazio politikoa, ez? Mendekoaren bidean jarritzea guztez ulertezina eta arduragabea da. GHK-ko arduradunek joko posizionamentu politikorako Ainhoa eta Iñakiren bizi proiektuak kolokan jartzea edozein kode etikotik kanpoan kokatzen da. Sententziaren berri izain bezain pronto, EH Bildutik, EAJ eta PSeri erantzunkizunez jokatuz gatazka berbideratzeko deia luzatu genizuela gogoratzea ezinbestekoa da. Konfrontazio eta judizializazio bideak baztertu eta Gipuzkoarren interesak lehenesteko deia egin genizuen. Baina berriz ere, adostasuna eta eztabaida arbuiatu eta mendeku eta gatazkaren aldeko autua egin duzue errekursoari bide emanez. Mendekoaren bidean jarraitzea guztiz ulertezina eta arduragabea da. Sententziak dioen moduan, kudeak eta arduragabe horren hainbat erantzulek egun kargo instituzional eta politikoak dituztela azpimarratzea garrantzitsua da. EAJ PSOEk kreditu kontratu horiek bertan bera uzteko aukera izan da ere, auzitegi gorenean errekursoa ez aurkeztearen erabakia hartu zenuten. Sententziak adierazten duen moduan irabazteko aukerak zeuden, baina nahiago izan zenuten bankuei 40 milioi euro erregalatu, ardura politikoari ies egiten jarraituz eta beste behin Ainhoa zein Iñakirengan kokatuz beraien edo zuen kudeaketa negiligentearen ardura. Etorkizuna mendeko politikoetan eraikiz jarraitzeko erabakia nagusitu da. Egoera honen aurrean, EH Bilduk argi esan nahi dugu aurrerantzean ere Gipuzkoarren interesen defentsan izango dela gure eguneroko jardunaren zutabe. Arazoa berbideratzeko eta soluzioak bilatzeko garaiz gaude eta aukera badugu. Gai guztietan bezala, honetan ere Gipuzkoar guztientzat onena izango den soluzioa aurkitu behar dugu. Konfrontazioaren bidea baztertuz. Mila esker. Muchas gracias, señor Barrio. Señora Acevedo, portavoz del Partido Socialista, tiene la palabra. Mila esker, alkate jauna. La demanda frente al Tribunal de Cuentas se hace por requerimiento del informe de fiscalización del Tribunal Vasco de Cuentas sobre el ejercicio de GHK del año 2012, que detectó irregularidades y cuantificó las pérdidas. Este informe fue elevado al Tribunal de Cuentas Nacional de España y la Fiscalía instó a los actuales gestores de GHK, reclaman a los antiguos gestores, eso es Bildu, por la nefasta gestión económica que hicieron de la sociedad pública GHK
y les solicita a los anteriores responsables, representantes también de H. Bildu, lo siguiente: un procedimiento de reintegro por el que se les reclama 45 millones de euros ya pagados por las guipuzcoanas por los daños económicos derivados de la decisión política de paralizar el proyecto inicial de la incineradora de residuos. Precisamente es en base a esta responsabilidad política y a la necesidad de defensa de los intereses generales del territorio y de la ciudadanía, por la que el actual equipo político de GHK ha decidido interponer la demanda frente al Tribunal de Cuentas, con objeto de exigir responsabilidad a aquellos que han sumido a nuestro territorio en los últimos años en un caos económico, ambiental y social, dejando un territorio sin soluciones, inmerso en un problema ambiental y social de primer nivel, como es asegurar un servicio público como son la gestión diaria de los residuos. La sentencia actual no es firme y contradice la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, por lo que la sentencia del Tribunal de Cuentas, ha sido recurrida por el consorcio, con los votos a favor de la mayoría de los asambleístas del consorcio. Por ello, se debe esperar a que todos los recursos estén finalizados y resueltos, respetando las decisiones y los tiempos de la justicia, como no puede ser de otra manera. La sentencia del Tribunal de Cuentas no deja de ser una sentencia en un tribunal contable, un plano diferente a los juzgados ordinarios o penales que ya han juzgado la legitimidad de las decisiones tomadas por EH Bildu. Pero EH Bildu obvia que lo que sí existe es una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que concluye que los gestores de GHK, en representación de EH Bildu, y dice claramente, daba por hecho que había habido desviación del poder por parte de los anteriores gestores del consorcio y que ello había provocado pérdidas millonarias para la sociedad gestora, a las que han tenido que hacer frente los ciudadanos del territorio. Es decir, hubo desviación de poder contraviniendo los mandatos retirados de juntas generales elegidos también por el pueblo. Pero permítanme algo a los representantes de H. Bildu. Es simplemente una reflexión. Si las personas que estuvieran en el banquillo fueran representantes políticas de cualquier formación política, ustedes no solamente no hubieran presentado esto, sino que se estarían ensañando con ellos, haciendo sangre de ello. Porque es su forma de proceder. Ustedes, en función a quién se sienta en un banquillo, deciden o actúan de diferente manera. Gracias. Muchísimas gracias, señora Acevedo. Una aclaración. Cuando intervenimos en una explicación de voto, es una explicación de voto. Y ustedes saben los tiempos que se tienen en cada una de las intervenciones. No vale decir que no se quiere intervenir en el debate para luego utilizar la explicación de voto para decir aquello que hubieran dicho en la intervención en el debate del asunto. La explicación de voto es decir cuál es la argumentación por las cuales ustedes han votado el sí, no o la abstención. Y no se lo digo al señor Barrio, lo digo a todas las formaciones políticas presentes. Ustedes saben qué reglamento orgánico municipal hemos aprobado por la mayoría de los aquí presentes y utilizan ustedes el debate como quiere y a bien les interesa. Por lo tanto, si existe un debate inicial de los temas, utilicen ese turno para hacer ese debate, no que se lo guardan para luego hacer explicación de voto extensas como la que ahora mismo acaba de haber. Entonces, por favor, lo único que pido para los siguientes temas, por favor, que respetemos lo que todos hemos aprobado aquí, que ese es el reglamento orgánico municipal. Alegazioengatik labur. Esan duzu, egin dugun bozkaren balorazioa egin genezakeen eztabaidaren. Ez genuke egin dugun balorazio hori egingo, kontrako emaitza izango balitz. Hasieratik esan dugu, bilatzen genuna mozio honekin zen babes personala. Punto. Hori, ateraz gero, ez genuken egin dugun balorazioa egingo. Señor Barrio, no se puede interpretar el reglamento orgánico municipal según los intereses, si es sí, si se sale que no el resultado, si sale sí, si sale no. No es así, así no son las reglas del juego, señor Barrio. Y luego la segunda, y ya que me ha nombrado, porque yo no iba a intervenir, pero como usted me interpela en su intervención, a mí me sorprende mucho
cuando en esta declaración aparece la frase: como asunto personal, no deseamos que nadie tenga que enfrentarse a situaciones que provoquen sufrimiento y dolor. Y que venga firmado concretamente por usted. Cuando usted está personalmente en una acusación contra una persona, cuando ustedes han hecho acusaciones contra otras que luego se han quedado en nada, cuando usted, por ejemplo, me reprobó a mí, presentó una reprobación contra mí con unas acusaciones que sabían que no tenían nada que ver. ¿Eso qué pasa? ¿Que si es otra formación política no hace daño? Si ustedes son los que incitan a la denuncia, entonces no pasa nada el sufrimiento de las demás personas. Siempre he defendido y seguiré defendiendo que en política hay que tener coherencia. Y no vale lo ancho para ustedes y lo estrecho para los demás. Por lo tanto, si queremos dar ejemplo y queremos pedir esa solidaridad y ese apoyo personal, piénselo también, sean solidarios y personal no solo con los suyos, sino con todas las personas que están en la misma situación. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el último punto, el tercero, ruegos y preguntas. ¿Alguna formación política quiere intervenir en este punto? Señor Barrio, portavoz de EH Bildu, tiene la palabra. Mila esker, Erkota jauna. Lau kontutxo dauzkagu. Bat, bueno, oso okerez bagaude, eta nik uste dut ondo gaudela, legislaturaren hasieran planteatu zen eta zabaldu zen epe bat, edo, bueno, herriko, en fin, kulturgileek edo kulturarloan mugitzen ziren personak izena emateko udaletxean, eta, bueno, kulturgileen zerrandatxo bat edo sortzeko. Bale, ez dakit, eta hori da galdera, hori egin den, izen bilketa hori egin den, eta hala izan bada, zertan geratu da, zertarako erabili den, erabiltzeko asmoa dagoen, bueno, hori izango litzateke galdera bat. Beste galdera da, bueno, hemen, klasiko bat, Podemosekin konpartatzen duguna, lokalei buruzko, ez dakit, zer berrik dagoen, ez badago zer berririk, bueno. Gero, beste elementu bat, beste kontu bat, aurreko plenoren batean ere aipatu genuen, eta egoera oso okerez bagaude, modu berean jarraitzen du. Hau da, ari gara, kontratatzailearen profilari buruz. Bueno, 2016tik aurrera, ez dago ezer, edo apenas, oso gutxi dago. Bueno, principios, legez, hori bete barko zen. Hor dago, zerrazioak dauden, horretan jarraitzeko asma dagoen, eta gero, laugarren kontu bat edo laugarren zera bat, bueno, urtearen bukaeran, egin da publiko, bueno, udalak egin duen lan eskaintza. Eta horren berri eman zen, Barne Erregioneko batzordean. Bueno, gure harridurarako, bueno, gero kontrastatu dut, horri buruz langileen komiteak ez zukan idearik. Bai, badakigu, aurrekontutan jasota dagoela, ze asmoak dauden lanpostuak edo eskaintzeko, tabar. Baina gauza bada, aurrekontutan agertzea, eta gero beste kontu bat da, edo beste gauza bat da, gero hori egitea edo praktikara eramatea. Eta adibideak ez ditugu aipatu, ze 1000 daude, ze hainbat gauza, edo 1000 gauza daude, inbertsioak tartean egin gabe. Orduan, galdera da, ez aizue, ez dakit, desegokia iruditzen alako, bueno, lan eskaintza bat publiko egin baino lehen, langileen komitearekin harreman minimo bat esateko behintzat, bueno, adierazteko asmo hori dagoela, ez? Aurrekontutan zegoena gauzatzeko asmoa dagoela. Bueno, nik uste dut langileen edo langileen komitearekin harreman normal batean, ez da zertan ideala izan behar, baina harreman normal batean halako komunikazioak egon beharko liratekela. Mila esker. Mila esker, Barrio jauna. Comenzando por la primera pregunta que usted ha realizado. Se hizo desde el Departamento de Cultura, en concreto de Juventud y Festejos, una solicitud, una convocatoria pública a aquellas personas que ejercieran una rama artística, que pudieran dar sus nombres y apellido y cuál era la rama que desempeñaban para hacer un censo de artistas municipales. Ese folleto se envió a todos los domicilios del pueblo y ese censo se ha realizado ya.
con el objetivo de poderles tener identificados para poderles ofertar cualquiera de las alternativas que el ayuntamiento pudiera realizar. Es decir, si hay un censo de artistas, de grupos de música o de cantantes, pues el ayuntamiento, el departamento de juventud, cuando hagan la convocatoria de la cesión de las salas de ensayo del Gazteleku, pues les manda la convocatoria para que puedan apuntarse. Si es un censo de artistas que son pintores, cuando desde Socioeconomía se hace la convocatoria del concurso Gustion de pintar murales, se les envía para que tengan conocimiento. Entonces, el objetivo de realizar ese censo de artistas era ese, poder tener identificados cuáles eran los artistas locales que tenemos en cada una de las ramas, en cada uno de los gremios, para poderles notificar en aquellas informaciones que desde el ayuntamiento realizamos y que pudieran ser de su interés. La pregunta número 2, en relación al reglamento de cesión de locales, ya les informé el pleno anterior que la Ley de Procedimiento Administrativo Común ha cambiado y lo que obliga es que todo aquel reglamento de nueva creación tiene que tener un proceso de publicación para que cualquier ciudadano o ciudadana pueda realizar las aportaciones que quiera. Ese proceso ya se ha iniciado, está colgado en la web municipal y enviado a los medios para que den información a los ciudadanos de que puedan realizar las aportaciones. No solo del reglamento de cesión de locales, sino también del Consejo Asesor Vecinal y también de los diferentes reglamentos que desde el Departamento de Servicios Sociales se tienen que crear, como es el servicio de atención domiciliaria, las viviendas tuteladas o las viviendas de exclusión. Por lo tanto, ese proceso también ya está en marcha. En la consulta sobre la publicación de los contratos, según yo tengo conocimiento, los contratos subvenciones del año 2017 están ya publicados en euskera y en castellano. Los contratos subvenciones del 2018 está en castellano listo y falta la traducción para poderlo colgar en la web municipal. Y la última pregunta, la oferta pública de empleo. Como usted mismo nos acaba de responder, la oferta pública de empleo está en los presupuestos municipales, al momento de aprobación de los presupuestos, y he hablado con la presidenta de la Comisión de Régimen Interior y me confirma que el Comité de Empresa sí era conocedor de la oferta pública de empleo. Bueno, si no hay más preguntas, damos por finalizado el pleno. Muchísimas gracias a todos.